va y dice qué es lo que vas a editar, inmediatamente salen los programitas ahí solamente para modificar algunas cosas, pero la situación es, el problema que se me viene es cómo centro imagen y cómo reduzco la imagen y cómo lo ordeno para la derecha, izquierda. Ahí es el problema. Nada más, profesor. Disculpen, compañeros. Muchas No, gracias. no hay problema. Justo hoy día vamos a hablar de eso ya, ¿no? De las imágenes y todo eso, ¿no? Si tú has visto en la sesión 2 y hay colgado el material de cómo insertar justamente eso, las imágenes, y hay un material adicional ahí de cómo insertar imágenes desde MATLAB, ¿no? Ya, ya, ya. Hoy día lo vamos a Ya ver, lo vamos a vamos a ver. ver. Sino que, como le digo, quiero saber que Mm, la idea sería que todos ya estén trabajando con su distribución de text, de látex y ya lo tengan funcionando al menos las dos plantillas que se les dio, porque ahí van a surgir dificultades, ¿no? Y justamente ahí es donde hay que apoyarlos para que no se sientan frustrados y de repente piensen que el látex es un enemigo. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, yo creo que, disculpándome de nuevo, yo he enviado mi presentación, lo que usted mismo había hecho su presentación, también lo he enviado al Classroom. Ah, ya en el Classroom, sí, porque hay una persona, sí, sí he revisado, sí, había, bueno, hasta ayer había 3 personas que habían enviado el Classroom también. Y entonces, voy a ver ahora lo que tengo en Classroom. No, que acá me pide mi contraseña. Aquí está. Espero que no estén viendo mis contraseñas. A ver, esto es un poco. Este es lo de Classroom, ¿no? Eh, claro, acá publicaríamos el link de clases, es cierto. Creo que lo tengo. No, acá lo tengo. Me había olvidado ese detalle para las personas que entran por Classroom. Ahí está. Por ahí de repente lo tienen. Entonces, en Classroom yo voy a ver las personas que han presentado de alguna forma, aquí hay que admitir a las personas que no son de este dominio. Aquí, en la parte de trabajos de clase. Hay 20 que han presentado y 4 evaluadas, ¿no? O sea, bueno, hay 20 personas y los evaluados están acá, ¿no? Tú eres Wilson, tú has presentado, tú eres uno de los que has presentado, ¿no? Wilson, ¿me escuchas? Hola, Wilson. Se fue Aló, Wilson. sí le escucho. No, pero digo, Sí, sí, sí le escucho. ¿Me son los escuchan? 4, uno de los 4 que han presentado. Ya bien, entonces vamos a trabajar hoy día, Sí. si no tienen ya dificultades, vamos a trabajar justamente el tema de las figuras, ¿no? Ya lo que el material ya está en el video para que después lo refuercen, ya hoy día se planteará algún trabajo. La idea es colocarle siempre un desafío, ¿no? Porque para que justamente genere indagación en ustedes y traten de averiguar. Un poco eso es lo que explicaba en el video de la solución de la tarea, ¿no? Les puse un paquete Shapepart con la intención de que si ustedes quieren, realmente la mecánica es esa, ¿no? Cuando ustedes van a ver, quieren hacer algo que no está en su plantilla, de repente ya tienen tiempo trabajando con una plantilla, de repente hoy le dicen, oye, tienes que ponerme una marca de agua, tienes que poner algo que no está, entonces ustedes obviamente van a buscar en internet y van a encontrar que la solución está en un paquete, entonces ustedes se van a meter a ese paquete en particular y van a decir, ay, ¿cómo funciona este paquete? Lo prueban hasta que sea cómodo con ustedes, ¿no? Y digan, perfecto, ya funciona. Luego les voy a compartir ya en la próxima clase, en esta clase para la sesión de mañana ya les voy a compartir
el manual de APA versión 7, ¿no? Que es un manual en realidad que tiene 750 hojas. El manual en inglés, porque los manuales que en castellano he conseguido son de 20 hojas, 40 hojas, y el manual oficial tiene 750 hojas. Y hay una clase ya construida por una universidad justamente para esa versión, de tal forma que el documento que hagamos salga en formato ya de APA versión 7, tanto en las tablas, figuras, tablas de contenido, referencias bibliográficas y todo el detalle, ¿no? Pero para esto debemos estar avanzando con lo que es Zotero. Acuérdense que el objetivo del curso es manejar plantillas, pero para manejar esas plantillas debemos conocer algo preliminar del látex. Entonces ahora vamos a empezar con el Text Studio, con el trabajo, con lo que se ve en el video, ¿no? En el video que se les ha preparado, justamente siempre, por favor, en ese sentido, siempre estoy siendo un poco espeso en este tema, que siempre cuando queremos hacer algo tenemos que empezar por básicamente lo que es tener siempre nuestra carpeta. ¿De acuerdo? Listo siempre mi carpeta. Yo lo que comentaba en el video es que, por ejemplo, si yo quiero hacer algo a partir de mi primer trabajo, y esto de repente para mí está bien, funciona, y quiero de repente hacer un nuevo trabajo a partir de mi primer trabajo, simplemente lo que hago es copiar toda la carpeta, ¿no? Acá en el navegador, digo control C, control V, y van a ver que se genera una carpeta, mi primer trabajo copia, que en este momento yo puedo cambiarle de nombre, ¿no? Y decir, bueno, vamos a colocarle trabajo con figuras, o de repente presentación de laboratorio, o de repente primer trabajo, examen, no sé, lo que estén haciendo, ¿no? Y de repente ya en esta carpeta se trabaja en lo que vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que se ha hecho en realidad, digamos, con cualquiera de los trabajos que se hace, es básicamente, digamos, eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos justamente el trabajo con las opciones y paquetes, ¿no? Que eso, a partir de mis trabajos, del primero se ha generado esta carpeta, y al final yo trabajo ya en esta carpeta. Y aún más, esto es tema de organización, por favor, y esto les va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Entonces, lo detalloso de siempre, mi carpeta de trabajo, ya, perfecto, esta carpeta, y luego, dentro de esa carpeta, vamos a organizar lo que son ya las figuras. En este caso, como el documento que vamos a generar es bastante sencillo, digamos que tengo solamente la carpeta y su carpeta de figuras para tenerlo organizado. Esa es un poco la idea, ¿no? Y luego ya me voy en sí al documento. ¿De acuerdo? Este es el documento que se ha realizado donde se le va a explicar algunos detalles. Ahora, lo típico es particularmente que considero una debilidad del Text Studio, ¿de acuerdo? Si van a empezar un nuevo trabajo, lo altamente recomendable, lo primerito que deben hacer es, a pesar que no se ve otra cosa, decir, voy a opciones y le voy a decir al Text Studio, sabes que este es el documento principal. Si no lo hicieran así, si ustedes de repente compilan de frente y van a ver que sale un resultado diferente porque tenían otro documento abierto antes y wow, dicen qué pasó, ¿no? Entonces siempre, opciones, documento principal y plum, el documento principal. De repente ahorita no lo entienden porque ven que solamente es un archivo. Luego la mayoría de nuestros documentos van a estar compuestos de múltiples archivos, ¿de acuerdo? De múltiples archivos. Y hoy día vamos a ver que hacer eso es bien sencillo. Entonces, tenemos en este documento, por ejemplo, que se trata de ver las opciones. Acuérdense que lo primero no teníamos nada acá. Nada, nada. Aquí no teníamos nada. Simplemente lo habíamos puesto en blanco y listo. Pero ahora, ¿qué estamos colocando? Acá podemos colocar diferentes opciones que se explican en los videos, se explican en una presentación en Prezi que también está ahí. Entonces, acá lo que hacemos es establecer el tamaño de letra. ¿De acuerdo? Y aquí hay un detalle importante, ¿no? Los tamaños por defecto, los tamaños que acepta esto es 10, 11 y 12. Si ustedes ponen 14 no pasa nada. Se queda con el anterior tamaño. Entonces, aquí solamente voy a colocar 10, 11 o 12. ¿Está bien? Ya si quiero cambiar el tamaño de letra más grande, vamos a ver que existen otros comandos que se pueden realizar. Pero aquí en las opciones, hablando de las opciones de este comando, solamente 10, 11 o 12. Y luego tenemos acá lo que se conoce como, este es el tema de la forma de impresión del documento. Si no colocamos nada, por defecto en article, en la clase artículo, es one side. Mientras que es por defecto, pero en la clase libro, en la clase book, por defecto es two side. ¿A qué se refiere en realidad one side y two side? ¿No? Si nosotros compilamos este documento, está en modo two side. Vamos a verlo esto más pequeño para justamente ver ese efecto. Aquí se ve mejor, creo.
vamos a ver, vamos a compilar nuevamente esto. Voy a deshabilitar algunas cosas que he estado experimentando acá para que se vea el efecto de ToSite, ¿no? O sea, la idea de estos comandos acá de ToSite o OneSite es básicamente, acá se puede observar, miren, no sé si logran notar la diferencia de márgenes que hay acá. Aquí el margen en esta hoja es mayor que el de acá, ¿no? ¿Por qué he deshabilitado acá algunas opciones que cambian eso ya? ¿De acuerdo? De aquí les voy a explicar esto. Pero fíjense, si ustedes no ponen nada de eso, fíjense cómo cambian los márgenes, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque tú le estás diciendo al látex que vas a hacer un documento, que no es la opción por defecto en artículo, que es que quieres imprimir a doble cara. Y al imprimir a doble cara es cuando ustedes giran el documento, digamos, la posición de los márgenes cambian, ¿no? Entonces, por esa razón es que automáticamente, si vas a imprimir a doble cara, te genera ese cambio de márgenes, ¿no? Pero si vas a imprimir a una cara, que es la opción por defecto, no pones nada acá. O sea, o no pones nada, recuerdo que es la opción por defecto, y esto lo podemos ver, digamos, en una hoja. Fíjense, ahora los márgenes son iguales de una hoja a la otra. Eso es lo que controla básicamente el OneSite o el TwoSite. En el artículo, como al ser un documento corto, que no es muy extenso, se imprime usualmente solamente en una hoja, en un lado, no en los dos lados. Entonces, por eso, por defecto, el artículo es a un lado. Si ustedes quisieran ahorrar papel, entre comillas, en artículos, tienen la opción de poner el TwoSite, ¿no? Respecto al A4 paper, se refiere al tamaño, ¿no? También ahí en el documento de presentación van a ver las opciones, letter, tamaño legal, tamaño oficio, ¿no? Las opciones que podrían manejar acá. Pero nosotros usualmente trabajamos en formato A4. Y el title page, que es la opción que justamente hace que al final el título del artículo salga en una hoja diferente. Si yo retiro esta opción y compilo el documento, van a ver al final que simplemente, digamos, ya no hay esta hoja, todo sale ahí mismo, ¿se dan cuenta? No salta, no hace el salto de hoja. Por si acaso, estos cambios ustedes no lo van a hacer así como lo estoy haciendo yo, porque ustedes usualmente van a trabajar con una plantilla que ya está establecido, que el título esté en una hoja diferente, todo va a estar establecido. Sino que la cuestión es que de repente si ustedes quieren atacar esa plantilla y hacerle algunos cambios, sepan qué buscar, sepan dónde atacar, sepan que Title Page hace eso, ¿de acuerdo? Para que cuando nos vamos a dedicar un poco a ver la clase, ahí decimos, ay, aquí lo cambio, acá lo comento, acá le borro, y ya, va a ser lo que yo quiero. Es un poco la idea. O sea, usualmente a veces no se hace acá en el documento, sino se hace en la clase, aquí, que va a tener otro nombre eso. ¿De acuerdo? Entonces, estos son un poco el tema de las opciones. Ahí en realidad hay bastantes cosas que se puede realizar cambiando acá, que eso es justamente lo que hacen las diferentes plantillas, manejar esto de las opciones, ¿no? Luego de esto, lo siguiente que se ha hecho en este documento es cambiar el tema del idioma. Ya habíamos estado viendo eso. O sea, ¿qué estoy diciéndole? ¿Sabes qué? Con esto acéptame los acentos, la ñ, y con esto, ¿sabes qué cosa? Ponme las partes importantes del documento que usualmente están en inglés, como índice, tabla de contenidos, bibliografía, resumen. Por favor, pónmelo en castellano. Y así, por ejemplo, aquí están apareciendo, ¿no? Justamente estas partes que usualmente aparecerían en abstract, por ejemplo, el resumen, o acá en table of contents o contents, acá list of figures en inglés aparece de esta forma, ¿de acuerdo? Si yo desaparezco el use package Spanish, que está asociado también a esta parte de acá, fíjense acá el detalle, por favor. Yo estoy comentando un rato el Babel para ver qué pasa, ¿no? Digo, ya pues esto determina el lenguaje, perfecto. Vamos a compilar esto. Y usualmente a veces puede darme un error acá, justamente esto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Me va a dar un error. ¿Por qué me da un error acá? Si yo solamente he borrado, digamos, he borrado el idioma. El detalle es que, acuérdense, el idioma cambia un poco cómo se interpretan los símbolos internamente. Recuerden que ustedes están teniendo ¿cómo les puedo explicar? Un panel digital
¿De acuerdo? Entonces, el tema es que ustedes están cambiando de idioma, entonces el panel digital, los símbolos ya los grabó en el otro idioma. Yo tengo que borrar esos símbolos para que ahora graben el nuevo idioma. Entonces, este error se evita, o sea, este aparente error se elimina borrando los paquetes auxiliares. O sea, acuérdense que cuando uno compila un documento en LaTeX, de acuerdo, aparecen varios archivos auxiliares. Y estos archivos auxiliares son los que de repente se quedan grabados con el anterior idioma. Entonces yo tengo que simplemente, voy a admitir acá, simplemente eliminarlos. ¿Y eso cómo lo hago? Mire, fíjense digamos que uno nunca termina de aprender. Yo cómo lo hacía, fíjense, les cuento una anécdota. Yo cómo hacía antes ese borrado, venía acá, lo buscaba cuáles eran los auxiliares y lo borraba manualmente. Fíjense, yo lo agarraba así, allá estos son los auxiliares y hacía este trabajo de borrado así, llegando acá, ¿no? Y luego me iba acá y compilaba. Ese era mi trabajo. Y ya está, fíjense, resuelto. Hasta que un alumno me dijo, ingeniero, aquí en herramientas está limpiar los archivos auxiliares. O sea, en vez de estar haciendo ese trabajo manual de ir acá a borrar los archivos auxiliares, lo pueden hacer, digamos, y eso me lo enseñó un alumno, en herramientas, limpiar los archivos auxiliares. Yo no leía mucho las opciones y ya listo, y con eso es equivalente a lo que yo hacía, ¿no? Bueno, entonces, esto es, digamos, cuando cambian de idioma tienen que hacer ese detallito de borrar los archivos auxiliares, siempre. Porque si no les va a dar un error que es inexplicable, ¿no? Pero es por un tema de codificación. Entonces, acá, por ejemplo, hemos cambiado de idioma nuevamente y ya estamos. Esta parte que es el índice está en inglés. Las figuras que hemos generado, la lista de figuras está en inglés, solamente la etiqueta, obviamente las captions lo hemos puesto nosotros. El resumen está en inglés, obviamente esa es justamente la tarea de Babel, en este caso configurado en Spanish, porque podríamos ponerlo en otro idioma, digamos, para manejar, ¿no? Y acá básicamente lo que estamos haciendo es renombrando algunos nombres en español que están en su formato corto, o sea, para que no aparezca nombres muy grandes en español de repente. Pasa eso, por si acaso, a veces esto es fundamental. A mí me pasaba que cuando estaba con un chico viendo el tema de la asesoría de una tesis, el índice se crecía demasiado y esto no resolvió el problema. Me empezó a sacar, digamos, los nombres cortos y pudimos acomodar un poco el índice, ¿no? Ahora lo volvemos a su formato y ya estamos, digamos, en castellano. Entonces, el objetivo básicamente de este comando de acá, que siempre va a estar en sus documentos porque nosotros vamos a producir documentos en castellano, ¿no? Y luego vemos este paquete de acá, ¿no? Este paquete de acá me va a permitir justamente, como sus comentarios están ahí, y colocarle figuras. Este paquetito de acá hace posible que yo coloque figuras, ¿de acuerdo? Y este paquete de acá, que está acá, está básicamente para generar texto tonto para que al final yo pueda rellenar mi documento con texto y no se vea tan vacío. El detalle es que cualquier documento que ustedes redacten tiene que tener bastante texto, más texto que figuras. O sea, si ustedes van a hacer un montón de figuras, hagan otra cosa, no hagan un artículo, ¿no? Usualmente, entonces, y ahí justamente el detalle es que algunos chicos cuando hacen sus trabajos a veces en pregrado, ¿no? Me empiezan a trabajar en látex y ponen un montón de figuras, entonces no le da opción al látex de poder acomodar, puesto que solo encuentra figuras y no texto, no tiene mucha opción a juego. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Entonces acá tenemos pues el Use Package Graphics, me permite colocar figuras, el Ipsum para colocar texto tonto. Por ejemplo, ustedes pueden ver que el título ha cambiado ligeramente la forma, ¿no? Y eso es porque dentro de lo que es el autor, acuérdense que el autor, miren por favor acá la ventaja del editor me está indicando que autor empieza en esta llave y termina en esta llave. Pero dentro de ese autor he metido, o de repente, digamos, son dos autores del artículo, de repente son más, pues colocamos el nombre del primero. Y acá con este thank, con este comando thank, lo que en realidad estamos haciendo es colocando un pie de nota. En este caso hemos colocado el teléfono del autor, igual acá el otro nombre, y el thank su teléfono del autor, o de repente pueden colocar su afiliación, ¿no? Universidad Nacional Pedro de Gallo, FACFIN, algo parecido a eso, y eso aparecería acá con los numeritos que aparecen acá. De acuerdo, esa es básicamente otra forma de presentar que lo soporta la clase artículo, por si acaso todo esto es de parte de la clase artículo, como que salga el título en cuestión, que esto ya Mike Tuttle, que está acá, es el que construye el título con los comandos que están acá, ¿no? Entonces, esta es otra forma de presentar el autor. Si nosotros le ponemos AND, que es otra forma también, digamos, los autores van a aparecer al costado, ¿no? Esos son los cambios que vienen ya por defecto en la clase. Lo manejan de esta forma o de la otra forma.
Y de repente quieren más detalles en el título, ¿no? Dicen, no, yo quiero más detalles, quiero más cositas, la revista me pide esto. Para eso ya hay un paquete específico que alguien ha hecho para hacer esos cambios. O la misma revista a veces modifica a través de un paquete eso y tendremos que incluir ese paquete en cuestión en nuestro artículo. Ya van a ver cuando carguemos las plantillas que usualmente no utilizan las opciones por defecto que les estoy mostrando, ¿no? Pues bueno, luego de esto, ¿no? Aquí hablamos de los estilos, o sea, aquí estamos tratando de ver un poco estilos de la página. Eso se refiere un poco a las cabeceras. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá le he dicho que salga en el encabezado el documento de prueba. Digo, oye, ¿sabes qué? Que salga documento de prueba, porque eso es lo que vamos a estar realizando, ¿no? Está bien, acá, en esta parte de aquí, estamos fijando un poco en esta parte, fijando las dimensiones, que ahorita al estar comentados, estos están, digamos, en las opciones por defecto de la clase. Ahorita está por defecto en la clase. Si nosotros queremos controlar eso, tenemos que o lo usamos así, o en su caso, lo más típico actualmente es utilizar un paquete para eso que es el Geometry. El Geometry es un paquete que me da más flexibilidad en el manejo justamente de todo el tema de ancho del texto, altura del texto, márgenes izquierdo, márgenes derecho, tamaño del encabezado, distancia del encabezado al texto y todos esos detalles. El Geometry es la opción ahora usada por, digamos, oficialmente o universalmente se utiliza el paquete Geometry, que tendrían que colocar acá en Use Package Geometry y ya después eso se configura. Pero básicamente acá estamos mostrando que esas opciones existen también en la clase por defecto article, ¿no? Entonces ahora nos vamos a concentrar un poco en lo que son las figuras. Por ejemplo, acá, la forma más rápida y, entre comillas, no oficial, y no adecuada de colocar figuras, por si acaso, en el video está así explicado también, es ir aquí a LaTeX, ¿de acuerdo? Aquí en LaTeX tienen varios comandos ya que están en forma de menú, no me acuerdo los comandos, sinceramente. Voy acá a LaTeX y acá dice insertar, incluir archivos y acá voy a insertar imágenes. Voy a colocar insertar imagen. Acá me da la opción de buscar la imagen. Acuérdense que estamos organizados. Ubicamos que sea donde estamos trabajando. Vamos a la carpeta de figuras y colocamos cualquiera de estas imágenes que son imágenes de alguna forma compatibles, de acuerdo con el látex, ¿no? Yo voy a colocar, por ejemplo, una imagen en PNG y voy a abrir acá y aceptar, y luego cuando compilo, la imagen va a aparecer, digamos así, ¿no? Ese es el detalle de esto. Es sencillísimo incluir una imagen, pero si tú lo haces así, estás perdiendo todo el potencial, o sea, estás simplemente ignorando cómo funciona el látex y no haciendo nada, porque después vas a querer moverlo, esta imagen, vas a querer cambiarle el tamaño y no puedes. Vas a querer que el látex te ayude a colocar, digamos, correctamente. Y miren, aquí se parece al Word. Fíjense, me encanta que aparezca esto. Ustedes dijeron, ¿por qué diablos la figura no aparece acá? Porque una de las características importantes del látex es el maquetado. Y lo hace automáticamente si identifica un objeto. Y la única forma de que el látex puede identificar un objeto es utilizando los entornos. Por eso la forma correcta de colocar la figura es colocarlo dentro de un entorno figura, que debe empezar con Begin Figure y terminar con End Figure. Ese es el entorno figure. ¿De acuerdo? O sea, mejor dicho, para que en buen cristiano, este código que está acá es el que van a usar siempre para colocar figuras. Siempre es el código que van a usar para colocar figuras. Este es el código. Tiene que haber un Begin Figure y tiene que haber un End Figure, y dentro del Begin Figure hay un Include Graphics. ¿De acuerdo? Hay un Include Graphics. Y tiene que haber, si quieren centrarlo, un centering, si es que quisieran centrarlo, el título que va a aparecer en la figura y la etiqueta. Recontra importante la etiqueta. Esa es la manera correcta de incluir una figura. Al final, ustedes olvídense de colocarlo directamente, borren esto y siempre trabajen con el entorno. Copien este comando y ténganlo, es lo que hago yo. O sea, al final esto ni me acuerdo cómo es, lo tengo copiadito en alguna parte, lo necesito, control C, control V, lo pongo acá y ubico la figura, nada más le cambio el nombre acá. No, simplemente lo que hago de esto es lo que quiero, ya perfecto. Lo copié, me voy a donde está mi figura en cuestión. Para no equivocarme el nombre, le voy a poner acá, por ejemplo, F2, control C, copio el nombre de la figurita. Me voy acá, borro todo esto. No es necesario poner la extensión por si acaso, así control V, ya cambié la figura. Obviamente, eso implica que cambie también el caption, porque esa figura, obviamente, al cambiarlo, ya representa otra cosa. Entonces,
A lo que ves acá. Entonces, siempre las figuras en entorno, no de frente con Include Graphics. Fíjese la posibilidad que me da el entorno. El entorno, para empezar, me da la opción de poder jugar con el ancho de la figura. Y el ancho de la figura, de acuerdo, el ancho de la figura, había una persona, ya. El ancho de la figura la puedo colocar directamente en centímetros. Hay varias formas de medir, o sea, en látex hay muchísimas formas de medir. Puedo colocarlo en centímetros. Acá, obviamente, al colocarlo en centímetros, hace que la relación de forma de la figura no cambie. O sea, si yo justo el ancho, la altura se acomoda en proporción a cómo estaba la figura. ¿De acuerdo? O puedo colocarlo como estaba acá en porcentaje del ancho del texto. Era 0.85 text width th, ¿no? Ese es un porcentaje del ancho del texto. De tal forma, vamos a ver acá, un poco acá, ahí se ve que, y está centrada por el centering, ¿sí? Y si quiero que sea el 100%, pues le pongo 1, ¿no? Y está, si se dan cuenta, alineado a los márgenes. Obviamente no valdría la pena ponerlo así porque ya eso escaparía un poco, pues se vería horrible, ¿no? Y no está bien esto. Entonces siempre máximo sería 1. Y fíjense que esto me da opción a mí a jugar un poco con el tema del maquetado. ¿A qué me refiero con el maquetado? Que lo hace en forma automática el látex, que justamente todas las hojas aparecen completas, ¿no? Si ustedes dan cuenta, aparecen completas. A eso me refiero con el maquetado. Cuando lo colocamos la figura sola a sola acá, se pierde esa propiedad justamente del látex y al final simplemente lo que le estoy diciendo al látex es colócame la figura acá y ya no me hace el maquetado. Acá entre comillas tuvimos suerte, salió bonito, pero está bien, sí, pero generalmente no va a hacerlo bien. Entonces lo recomendable es hacerlo dentro de un entorno. Y dentro de un entorno, digamos, esto puede ser opcional porque de repente si no quieren centrarlo, lo colocarán, no le colocarán esto, lo comentan si desean, con el porcentaje comentamos. No, aquí en este caso, cuando lo he comentado, me va a salir esto de acá para este lado, ¿se dan cuenta? El caption es lo que se va a ver acá en el título. Y el label, esto de acá es lo más importante, esto tiene un nombre que usualmente entiéndanlo como una variable, como si estuvieran poniendo un nombre de una variable en MATLAB. Y los nombres de variables no tienen espacios. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, este es un poco el estándar también que se maneja cuando uno quiere referenciar en LaTeX, o mejor dicho, colocar nombres a las etiquetas. Por ejemplo, ustedes ven figura 2 puntos. O sea, no es mandatorio que tú le pongas figura 2 puntos. Esa es una que, digamos, la mayoría de autores optan para saber que la etiqueta que van a utilizar está referenciando a una figura. Cuando se trata de referenciar secciones, utilizan también sec 2 puntos. Cuando se trata de referenciar tablas, tab 2 puntos. Cuando se trata de referenciar código, code 2 puntos. Entonces, básicamente, una elección de los autores para que después se pueda referenciar fácilmente. Entonces, la forma de referenciar es utilizando la etiqueta. Acá, por ejemplo, ven una referencia a esta figura, ¿no? Dice slash referencia, figura, y le ponen el nombre acá. ¿Qué pasaría si alguien, por ejemplo, acá, ven que esta figura es la figura 1 y la referencia puede ser la figura 1? Está correctamente alineado. Si alguien les dijera, no, esto para mayor explicación, sabes que tienes que incluir una figura acá adicional. Entonces, ahora la figura 1 sería lo que está acá. Obviamente ustedes sabrían qué colocarlo. Acuérdense, la forma de colocar una figura es simplemente copiar el código y luego ver qué figura quieren desde la lista que tienen, o generarla, dibujarla con algún software, copiarla, no sé. Entonces luego vamos a decir que es esta figura que quiero. F2, copio su nombre y la coloco acá. Fíjense, hay un detalle importante. No he copiado el código, que es lo que usualmente se hace, se para constantemente reutilizando el código. Y aquí la etiqueta se ha puesto en este color. Y me indica con esa línea que se ve acá punteada debajo, justamente me está indicando que hay un problema. Obvio, el problema es que las etiquetas deben ser únicas para que puedan ser referenciadas correctamente. Entonces acá, por ejemplo, si ustedes se colocan encima de la etiqueta, les dice que la etiqueta está definida varias veces. No es un error, es un warning, porque igual yo lo puedo compilar. ¿De acuerdo? Se va a compilar, no me va a dar problemas, pero obviamente que no hay control ya sobre esto,
porque dice, digamos, si realmente, por ejemplo, acá, si esta fuera la referencia que queremos utilizar y quisiéramos que sea esta figura de acá, ya no habría forma de elegirlo. Obviamente, las etiquetas no deben repetirse. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, vamos a cambiarle pruebas, ¿no? Para que sea lo correcto. Entonces, ahora sí se pone en verde, ¿no? Porque me está indicando esto que no encuentra otra referencia con esos nombres. Entonces, lo importante de esto es que ahora, como estoy referenciando a esta figura que antes era la 1, automáticamente ahora ha cambiado a referencia 2, porque en realidad esta figura está más abajo. Como pueden verlo ustedes, esta es la figura 2, que yo quería referenciar acá por alguna razón, ¿no? Entonces, esa es la gran fortaleza y la ventaja de estas etiquetas. Como les digo en el video, nosotros nunca colocamos números en LaTeX. O sea, nosotros nunca, pero nunca vamos a colocar un número. Nunca va a ser en el número 5 o en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Nunca lo vamos a colocar así. Siempre vamos a estar utilizando etiquetas y referenciando etiquetas. Eso es lo que hacemos. ¿De acuerdo? Eso es lo que siempre hacemos. Inclusive estas etiquetas se colocan también básicamente también a las secciones. Por ejemplo, acá en esta parte hemos referenciado o hemos colocado etiquetas a las secciones. ¿De acuerdo? Hemos colocado una etiqueta a la sección, otra etiqueta a otra sección para de repente referenciarlo, pues, ¿no? De repente en la explicación que queremos hacer es importante realizar la referencia a las secciones para reforzar los conceptos o para hacer un correcto, digamos, una correcta redacción. Entonces, con eso nos ayudamos básicamente con las etiquetas. Las etiquetas nos ayudan justamente a eso. Y recuerden, por favor, las etiquetas no deben repetirse. Bueno, ese es un poco el tema de las figuras. No sé si tienen hasta ahí alguna inquietud, alguna pregunta. Francisco, buenas tardes. Dime. Aquí en figuras, en el Beijing Figure, se observa que tú pones entre corchetes un BHP. Ah, ya. No sé Sí, si sí, alcance. claro. No, por eso digo, respecto a la explicación que se ha dado hasta el momento, ¿hay alguna inquietud, alguna duda? Fíjese un detalle, ¿no? Quiero colocar una figura que está mal hecha, ¿de acuerdo? Para que vean una cosa importantísima que tienen que comprender. Esta figura creo que es la que está mal hecha. Voy a ir acá a la fuente. Me refiero a que está mal hecha la figura, no el código, ¿ya? Voy a copiarlo acá, voy a colocarlo acá. Vamos a colocarle para que no me moleste, simplemente eso. Al final este caption obviamente no es evaluado por el LaTeX. Acuérdense que el caption son los títulos, es parte del texto. El LaTeX no evalúa lo que escribimos, sino evalúa lo que son sus referencias a los diferentes objetos. Y este objeto figura está referenciado por esta etiqueta. Por eso se molesta el LaTeX, es que le ponemos nombre a esto igual, ¿de acuerdo? Pero por los captions que son parte de la redacción, no, ese ya es nuestro problema. Lo que quiero que vean es un detalle importante acá. Tengo que meter texto en medio para que se pueda apreciar eso. Vamos a poner texto. Vamos a ver cómo hay, bueno, acá. O sea, básicamente es lo siguiente, ¿de acuerdo? Cuando ustedes generen una figura, o vamos a suponer, usualmente una figura se compone de dos partes, que es lo que debemos entender. Una figura es en sí la imagen, que puede ser este cuadrado, ¿de acuerdo? Y otra es el lienzo, que vamos a ponerlo de este color. Vamos a exagerar. Digamos un lienzo así. Entonces, fíjense ahí, esta figura está mal hecha. De alguna forma ustedes generaron esta figura, que ustedes, digamos, lo que ve nuestro ojo va a ser esta parte, obviamente. Vamos a ver la imagen. ¿Está bien? Entonces, cuando coloquemos en látex, obviamente el látex va a colocar el texto alrededor de la figura, pero lo coloca alrededor del lienzo, no de la imagen.
Entonces, posiblemente ustedes coloquen la figura y el texto aparezca acá del látex y el texto aparezca por acá. Y digan, oye, pero la figura está demasiado lejos del texto. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo acomodo? Y eso no lo pueden acomodar en látex porque la figura está mal generada. ¿De acuerdo? Ustedes cuando generen una figura deben asegurarse, al menos esto pasa bastante en formato EPS, que tanto la figura, que le hemos colocado de este color, como su lienzo prácticamente deben coincidir, ¿no? La figura con su lienzo deben coincidir, de tal forma que ahí cuando el látex ya distribuye el texto sobre la figura, pues se vea con la forma correcta. Entonces, la mayoría de errores, a veces cuando las figuras salen así, muy lejos del texto, y ustedes por más que cambien el tamaño, lo tratan de que se ubique en otro lado, siempre se mantiene una distancia entre la figura que ustedes ven, ¿no? En realidad es porque el lienzo de la figura está más grande que la imagen en sí, ¿no? Entonces, eso se arregla con el GIMP. O sea, hay bastantes figuras que pasa eso, ¿no? Y a veces cuando lo exportamos de AutoCAD también pasa esos problemas. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener en cuanto a las figuras cuando están en formato EPS. En las figuras en JPG casi no pasa eso. Por ejemplo, acá tenemos esta figura que creo que tiene ese problema, que el texto se aleja mucho si lo comparamos con otra figura. Entonces, cuando he revisado el lienzo de esa figura, he visto que justamente pasa ese detalle. Mientras que esta figura, digamos, está correcta en el sentido de que como es una imagen JPG, el lienzo y la figura coinciden. Luego iba la pregunta de su compañero, ¿no? Miren, ustedes lo que hacen usualmente es revisar cómo está quedando esto. Voy a borrar esta parte de acá. Que es, acuérdense, corchetes en látex es opcional. O sea, si quieren lo ponen, si quieren no lo ponen. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ahí está, por ejemplo. Imagínense ustedes, empieza su documento bien bonito, dicen, che, estoy trabajando en látex y la figura se me acomodó acá. Y no, pues la figura debería empezar con introducción. Se ve pésimo un documento que está con esto, ¿no? Pésimo, pésimo se ve. Dicen, oye, ¿cómo lo cambio? Entonces, justamente ahí entra ya la parte opcional. ¿Qué hace el látex? El látex identifica objetos y lo que trata es de darte páginas completas, ¿no? Entonces, ustedes, una opción para obligar que la figura no está acá podría ser empezar a jugar con las dimensiones. Es decir, ahí vamos a darle un punto 65, más pequeña. Y sigue ahí, ¿no? Entonces, no hay por ahí, no hay forma de acomodarle, entre comillas, la figura. Y no es como el Word que ustedes simplemente en el Word jalan pues la figura y la ponen abajo, ¿no? Acuérdense que aquí el látex hace el maquetado por nosotros. Entonces, estas cositas que habíamos puesto aquí, justamente, usualmente se pone 4. Esto de acá, ¿no? Entonces, el her significa decir, obligarle al látex que tome las opciones de dónde colocar la figura. El H significa her, de inglés, significa aquí. El T significa top, significa colócalo arriba en la página como lo ha colocado acá. P significa, no, aquí HTTPS en este orden. Bueno, eso lo pueden cambiar, pero usualmente está así, ¿no? El B significa colócalo en la parte inferior de la hoja. Y el P ya significa que si no pudiste ninguna de las opciones de acá, colócalo en la siguiente página. Eso es un poco, le damos al látex, le estamos ordenando al látex qué prioridad en cuanto a la colocación de la figura. Yo no quiero que él decida colocarlo en el top, porque no quiero que aparezca la figura acá arriba. No, se ve mal el documento. Por esa razón, ustedes veían que aquí solamente había 3. Le digo, lo colocas acá, lo colocas abajo, si no lo mandas a la siguiente página, pero no quiero que lo coloques acá. Ese es básicamente lo que le estamos diciendo con estos comandos de acá. Entonces, como no lo estamos diciendo que lo coloque arriba, pues ya él no opta por usar eso y ahora sí lo está colocando, creo que de una forma, digamos, como es la más correcta en este caso. Ese es básicamente eso. Usualmente a veces colocamos las 4, pero si ya vemos que tenemos dificultades, pues vamos jugando con las listas de opciones. Acá para que tenga un poco de sentido, vamos a colocarle esto. No sé si hasta ahí tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Buenas tardes, profesor Segundo. Le saluda Gisela Marquén. Mire, cuando nosotros insertamos una imagen en estilo APA, digamos que es el más utilizado y que nos exige la universidad, el problema es que el título de la figura debe estar, supongamos, ¿no?, con negrita, con itálica, y siempre se nos pide la fuente de donde fue extraído
¿no? O también algunas veces estila poner incluso el año, porque en una capacitación nos dijeron que en la fuente también ahora podía ir, supongamos, la página web de donde hemos sacado la figura. Entonces, ¿necesito algún código adicional o sencillamente lo escribo como un texto normal, eso de la fuente? No, ya, bueno, miren, aquí se ha planificado un trabajo, ¿no? Entonces, sí, se va a ver el estilo APA, de hecho. Y eso es una clase, es un paquete que te va a simplificar la vida. Te va a sacar como te pide APA, ¿de acuerdo? Por eso al principio les comenté que hoy día ya les voy a compartir el libro oficial de APA, que es un libro en inglés, como les dije, de 750 hojas, donde está sumamente detallado todo lo que es APA versión 7, y la clase APA 7, que es justamente la clase con la que ya se trabaja los documentos para que el documento salga en formato APA. Y por eso es importante que ustedes ya tengan instalado el Zotero, porque el Zotero me va a permitir a mí obtener correctamente los metadatos, la base de datos bibliográfica, para después yo utilizarlo como guste. Ese es el objetivo. Aquí lo que se les está mostrando es primero para que ustedes, porque al final, como yo les he dicho, el curso, el objetivo es que ustedes manejen plantillas. Y en las plantillas van a encontrar básicamente el código que les estoy mostrando y ustedes sepan qué cosas trabajaron. Les voy a alcanzar un documento ya formateado en estilo APA 7, donde igual vas a colocar Beijing Figure, todo eso, y el documento en la clase ya está definido cómo va a salir las etiquetas de acuerdo a APA versión 7, que debe salir justificadas a la izquierda, ¿no? Y los números, digamos, en arábigo. Eso ya está definido. Entonces, pero la idea es que tú ahorita, la cuestión es que entiendas lo que estamos haciendo y simplemente puedas hacer ligeras modificaciones a lo que vemos para que vayas conociendo el código que vas a encontrar usualmente en una plantilla. Ese es básicamente el objetivo acá, ¿no? Pero sí se va a trabajar eso. Y les vamos también a mostrar cómo armar justamente la base de datos bibliográfica. Es importantísima, ¿no? Tú cuando inicias una investigación empiezas con tu Zotero, llenas tu colección, y ya cuando estás contento con lo que tienes, 10, 15, 20 libros, artículos, revistas, lo que sea, dices, perfecto, esto es lo que voy a usar en mi redacción, y ya generas la base de datos y empiezas a redactar y empiezas a jalar simplemente tu base de datos, la referencia a medida que vas construyendo el documento. Y LaTeX se encarga del resto, ¿no? De hacer las referencias, de construir la biografía, de las figuras de formato APA y todo eso. Ese es un poco el objetivo acá. Respecto a lo que se ha mostrado, está claro, porque hoy día voy a tratar de colocar una tarea con diferentes figuras para que ustedes coloquen. Acuérdense siempre, es importante para mí, al menos ese trabajo, siempre el tema del orden, ¿no? Y tener siempre mi carpeta acá de figuras, ¿no? Acá se ha estado usando de repente el paquete Lipsum, ¿no? Este paquete Lipsum, fíjense acá, o sea, la idea de que cuando queremos algo, siempre el LaTeX, en serio, si ustedes se imaginan algo, alguien ya ha hecho un paquete de eso, sinceramente. Entonces, en este caso, el paquete Lipsum me permite colocar texto tonto, ¿no? Para que al final, si yo no quiero primero hacer una plantilla. La mayoría de plantillas, por si acaso, vienen con este paquete para que te muestren un poco el panorama de cómo sale tu plantilla, ¿no? Entonces, este paquete simplemente me genera texto tonto, y acá ustedes pueden ver la forma de usar es colocando simplemente el Ipsum 34. El Ipsum 34 me dice que saque el parágrafo 34 de ese paquete. Y si yo le agrego a esto, acuérdense que las llaves son opcionales, le agrego, por ejemplo, de 1 a 5, le estoy diciendo que me saque del parágrafo 34 de este paquete Lipsum las oraciones de 1 a 5, ¿no? Entonces, es un poco cómo se gestiona este paquete para, de alguna forma, tener un poco de control sobre el texto que obtenemos, ¿de acuerdo? Es una forma de trabajar con Lipsum que me ayuda bastante para ir viendo cómo va quedando mi documento. Luego hemos trabajado también aquí en esta parte, digamos, cómo exportar figuras de MATLAB. Usualmente la idea es, y por favor les ruego que vean el video para que vean las diferencias entre una cosa y otra, es siempre tratar en la medida de lo posible, si no tenemos las dificultades estas, o sea, si nosotros sabemos lo que estamos haciendo respecto a la imagen y al lienzo, si no tenemos esas dificultades, tratemos de trabajar con figuras en formato EPS, siempre. Entonces, cuando nosotros a veces trabajamos en MATLAB, voy a ver acá, iniciar el MATLAB. Usualmente, no, acá he entrado a esto, vamos a ver aquí. Usualmente cuando trabajamos en MATLAB, digamos, hay un comando que nos permite grabar las figuras en formato EPS, que ya se ha hecho, obviamente. Alguien parece que quiere conectarse.
Ya, entonces ya se ha hecho en realidad. Y acá, por ejemplo, les he puesto justamente las figuras en MATLAB en EPS. ¿Qué es diferente cuando trabajamos la figura en PNG? O sea, cuando la cortamos, ¿no? Acá se muestran justamente las dos opciones de figuras en MATLAB en un formato y el otro, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, esta figura. Si quiero irme, me voy a la fuente, acá. Y esta figura, por ejemplo, está en EPS, por lo que dice el comentario. O sea, si se dan cuenta, la extensión no está. No es necesaria la extensión. Obviamente, si hay una figura que tiene el mismo nombre tanto en EPS como en PNG, sí corresponde colocar la extensión, ¿no? Entonces, en este caso estoy incluyendo acá la figura en EPS. Y la ventaja de esto es si nosotros lo vemos en algún visor de PDF, por ejemplo, vamos acá, y este documento es el que estamos trabajando. Lo voy a abrir con el PDF Exchange. Acá está. Esta es una figura. Esta figura básicamente ha sido cargada, digamos, recortando del MATLAB. Entonces, si nosotros hacemos una ampliación, vemos que tenemos este problema de pixeleado, ¿no? Esto está ya en 6400. Entonces, se pixelea la imagen. A veces, los estudiantes típicamente a veces copian figuras de muy mala calidad que en 400, un 800% ya se ve este pixeleado, ¿no? Entonces, pero si nosotros vemos la parte, la figura en EPS, que justamente ha sido cargada acá, esta de acá, esta figura ha sido calcada en EPS. Si hacemos el mismo nivel de zoom, miren cómo la calidad nunca cae, ¿no? Ni las letras, ni los trazos se mantiene bastante, digamos, se mantiene igual. Al ser vectorial constantemente se recalcula y, digamos, nos muestra la mejor definición posible en cada uno de los pasos. Es entonces la ventaja un poco de trabajar con figuras en EPS, ¿no? Eso lo recomiendo siempre. Y para suerte, digamos, el MATLAB cuando se generan las figuras en EPS, me saca, digamos, la ventaja que me saca si el lienzo y la figura coinciden, de tal forma que el texto se reparte como debe repartirse digamos, en la figura, ¿no? No he tenido hasta ahora problemas cuando trabajo con MATLAB del tema del lienzo y de la figura. Se trabaja bastante, bastante bien. Entonces, ese es básicamente el trabajo de hoy, ver el tema de las figuras y ver el tema también de que esto de acá, la tabla de contenidos y la lista de figuras, pues se genera de manera automática, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, un error típico que puede pasar es este, ¿no? Fíjense acá, yo he abierto la figura ahora con un visor externo al Text Studio, lo he abierto con el PDF Viewer o cualquier visor de PDF externo que ustedes tengan, luego se van a su látex, se olvidaron que lo abrieron, de repente dicen voy a hacer acá un cambio, voy a poner, por ejemplo, voy a borrar la lista de figuras, ¿no? Y compilamos. Algún cambio hicieron, compilan y empieza a mostrar error, ¿no? De acuerdo, y dicen, wow, de repente será porque modifiqué, control Z para que vuelvan a lo mismo. Y dicen, perfecto, ahora sí de repente se compila, como está el documento como antes, vuelven a compilar. Y les pregunto, ¿cuál será el error ahora? ¿Cuál es el error del documento? Aquí a pantalla dividida. ¿Por qué, qué pasó ahora? ¿Cómo lo resolvemos esto? Quisiera alguna respuesta que me ayuden. ¿Nadie? ¿Cuál será mi error acá? Porque no puedo trabajar. Digamos, si yo cerrara si yo cierro esto, no me va a generar no va a generar, pues si está bien, en la mitad va a aparecer el documento que he generado, ¿no? En este caso compilo y no pasa nada. ¿Cuál será el error? Por favor, a ver, para no sentirme solo. En Mailchicle
es donde está saliendo el error, en el título. ¿Eso no debería estar en la cabecera? Está en la O sea, cabecera. No. O sea, ha No, estado no, no. compilando este documento. Hace un momento viste que el resultado está acá del documento. O sea, el documento hace 10 segundos ha estado funcionando perfectamente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No debería cerrar el PDF abierto? Quizás. Exacto, o sea, eso justamente es un error típico, ¿ya? Siempre se matan ustedes diciendo de qué pasó, qué cambié, que no cambiaron nada en realidad. Simplemente lo que han hecho es de repente verlo, como le digo, en el visor externo del PDF para ver alguna cosa, algún detalle, cómo lo van a ver hacia afuera. Y después cuando compilaron, si ustedes dan cuenta acá en la parte inferior, te está diciendo, ¿no? Si lo vemos con una lupa, en la parte inferior me dice justamente eso, document text error, en la línea 3, en cualquier lado te va a salir el error en realidad. I can write on file document PDF Mike title. En cualquier lado te va a salir el error, no te va, o sea, el Mike title no está mal, sino que dice que no puede escribir en el archivo document PDF. Acuérdense que cuando ustedes compilan, está habilitada la opción PDF LaTeX, que es decir, que genere el PDF, pero el PDF está abierto, y obviamente si está abierto no va a poder escribir. Entonces, el detalle es que hay que cerrar esto. Lo cerramos esto y listo, ya tenemos, digamos, el documento que sale pues tal cual, ¿no? O sea, no había en sí un error de sintaxis, era un tema de archivo abierto por ahí, que lo dejamos abierto porque quisimos hacer una prueba. Está bien, ese es usualmente lo que pasa, ¿no? La tabla de contenidos se genera simplemente con Table of Contents. ¿De acuerdo? Con Table of Contents se genera la tabla de contenidos. Pueden darse cuenta acá, Table of Contents ha generado este contenido. El List of Figures genera la lista de figuras de forma automática. Los captions son los que salen acá, los que hemos puesto en caption en las figuras y son los que se muestran en el documento. ¿De acuerdo? Si hubiera tablas, pondríamos List of Tables. O sea, si hubiera tablas, que lo vamos a ver en la otra sección, list of tables, aquí mismo ya está. Obviamente se generaría una lista de tablas si es que hubiera alguna tabla. En este caso no hay, ¿no? De acuerdo, de repente ustedes quieren, como se les pidió en el trabajo, que después del título, en este caso, básicamente, o después del índice haya una nueva página, pondrían simplemente si quieren que después de la lista de figuras haya una nueva página, pondrían simplemente New Page. Y si quieren después de la lista de tablas una nueva página, pondría New Page, ¿no? Y listo, ya compilan el documento. Y ahora sí va a aparecer una hoja de título, pero esta hoja de título sale porque ustedes han escogido la opción Title Page, ¿de acuerdo? Porque ustedes colocaron la opción Title Page, sale esta hoja de título. El índice de contenidos con el comando Table of Contents, el Make Título obviamente se hace con esa, digamos, la hoja de título se hace con Make Title. Table of Contents se hace esto de acá, el New Page genera que vaya a otra página, luego viene el índice de figuras, List of Figures, que con el New Page se genera otra hoja y el índice de cuadros genera la otra hoja. Y finalmente acá tenemos pues el resumen, que está en una sola hoja porque en la opción Title Page hace eso, que el resumen esté el título y el resumen esté en una sola hoja. O sea, digamos, si ustedes quisieran, si es que mantienen esta opción, sacarlo el resumen y colocarlo al inicio del documento, no podrían, porque ya por defecto está ahí. Lo único que podrían hacer es sacar este Title Page para que el resumen se integre al documento, si es que así lo quisieran, ¿no? Listo, ese es básicamente el tema de las figuras. Y del MATLAB también se explica en el video. También en el MATLAB se explica el tema del video. Acá vamos a irnos a la carpeta de trabajo. Vamos a ver. Aquí estamos en esta carpeta, creo. Y acá está. Sí, creo que acá está. Un poco lo que se hace en MATLAB es ejecutar esto de acá. Y una vez que se ejecuta esto de acá, ya puedo hacer un plot de esta figura que quiero mostrar de repente, ¿no? De repente, como digo, esta figura quiero mostrarla, digamos a látex llevarlo, estoy haciendo algún trabajo,
¿de acuerdo? Estoy haciendo un trabajo. Y le damos un poco de formato acá a la figura, ¿no? Le tengo que poner unas etiquetas en el eje X, unas etiquetas en el eje Y, y no un título, porque el título ya lo vamos a colocar en látex. Porque si yo colocar el título acá, ya no podría controlarlo eso en látex. Entonces, lo que sí colocamos es cosas que en la figura, digamos, no voy a controlar en látex. Obviamente la etiqueta en X, la etiqueta Y no la controlo en látex, pero sí el título. Entonces, lo recomendable es eso, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a tratar de aumentar el tema del tamaño de letra para que puedan ver. O sea, la particularidad ahora del MATLAB y de la mayoría de softwares de programación aceptan ya el tema de los comandos matemáticos de LaTeX. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo voy a colocar un XLabel. En realidad ya está acá tipeado. Fíjense acá. No, acá le estoy diciendo, quiero colocar de repente el tiempo en microsegundos. Y en microsegundos pues tiene un símbolo particular que ustedes van a ver cuando hagamos fórmulas matemáticas en LaTeX, que es la forma de backslash mu. Yo lo he puesto separado acá segundos porque si lo pongo así seguido, no, ese mus no es un símbolo de LaTeX. Obviamente me lo va simplemente a rechazar, ¿no? Entonces por eso le pongo el espacio ahí para que entienda que este es un símbolo. Y eso cuando yo lo ejecute, van a ver que en la figura justamente aparece la etiqueta de LaTeX acá, aparece justamente los microsegundos, ¿no? En realidad la ventaja es, acá es que al final pueden realmente utilizar cualquiera de los comandos conocidos del LaTeX para fórmulas matemáticas y, digamos, el MATLAB lo va a interpretar. Acá simplemente me he querido complicar, ¿no? Ponerle un error como superíndice T, como subíndice N y como subíndice de N íter, o sea, para simplemente ver justamente las bondades que tiene el MATLAB, digamos, en que obedece justamente los comandos de LaTeX. Por ejemplo, error, superíndice T, subíndice N y a N un subíndice íter, ¿no? Pues simplemente para mostrarles esas particularidades. Entonces, una forma típica de cargar las figuras, de sacar las figuras de MATLAB a LaTeX, hace un tiempo yo lo que hacía era esto, ¿no? Hacía un recorte con la herramienta de recortes y básicamente recortaba la figurita. Listo, ¿no? Y por esa razón sale esta parte oscura de acá que vieron en la figura. Luego esto simplemente voy a archivo guardar como y obviamente lo guardo donde tengo mis figuras, ¿no? En este caso, en opciones y paquetes, en figuras, guardaré pues prueba, si es el caso, prueba MATLAB 2. En este caso se está guardando en PNG, ¿no? Voy a ver si esa es la carpeta en la que estoy trabajando. Mis trabajos, opciones, paquetes, sí. Luego de eso, y una vez que ya lo tengo acá como con ese nombre, ¿no? Ya lo tengo acá con ese nombre, lo que hago es agregarlo. En alguna parte lo tengo que agregar. Por ejemplo, puedo agregarlo acá, digamos, y acuérdense, para insertar una figura siempre hay que utilizar este conjunto de comandos. Con más o menos cosas, eso. Entonces simplemente lo que hago es copiarlo y lo pongo en alguna parte, donde corresponda, obviamente. Y lo otro que les dije es simplemente irse acá en opciones paquetes, irse a figuras y cargar la figura MATLAB 2. El nombre me refiero. Por eso yo voy acá, para no confundirme, F2, control C, cambio el nombre o copio el nombre, coloco acá y listo, ya está. Obviamente acá tengo que cambiarle el tema de la etiqueta para evitar ese warning y para poder referenciarlo correctamente a esta figura y compilo. Y digamos ya puedo colocar una figura de MATLAB, de acuerdo, que está acá, pero digamos en formato PNG. Fíjense el defecto de esta figura, ¿no? Debido a que le he cortado, ha venido también con la parte de compartir pantalla, porque al momento que estaba viendo la figura, aparece esto de acá y lo he cortado junto a eso, ¿no? Entonces de repente tenía que haber movido esto a otro lado, cortar y todo eso. Eso se evita justamente utilizando el comando saveas. ¿Qué me permite acá, por ejemplo, este comando saveas? Me permite cargar la figura en formato EPS. O sea, esto es lo que tienen que hacer. Saveas GSF, figura MATLAB EPSC. Ahora, este es el nombre que le van a dar a la figura. Vamos a cambiarle de nombre ahora a figura MATLAB 2. Entonces, cuando yo ejecute este comando aquí en mi directorio actual de trabajo, va a aparecer esta figura MATLAB 2 en formato EPS, ¿no? Simplemente Enter. Y aquí debemos esperar un rato y va a aparecer aquí junto a esta figura, figura MATLAB 2 EPS, acá está. Entonces, en este caso, lo que hago es anticlic
lo corto, lo copio como deseen y lo llevan a su carpeta donde están trabajando. Lo pegan y listo, ¿no? En este caso, y luego de repente nos vamos de nuevo acá, en alguna parte que consideremos, puede ser aquí de repente, colocan de nuevo el código de figura, que es copiar, ¿no? Copiar algún código de figura que ustedes consideren, control C, y lo colocan donde supuestamente va a ir su nueva figura. En este caso pondríamos, en este caso es una figura EPS, y ya sabemos que para jalar el nombre, me voy a mi carpeta de figuras, veo cuál es la que quiero, control C, y simplemente lo coloco acá, y no tendría errores. Si se equivocaran en el nombre, digamos, obviamente aquí va a aparecer el error, porque le va a decir que no ubica a esta figura, obviamente, ¿no? Por eso, para evitar esos errores, es que lo hago de esa forma que les indico, y ya pues tengo la figura colocada tal cual, digamos, en MATLAB, ¿no? O disculpen, en LaTeX. Cualquier figura de MATLAB que tengan ustedes, la pueden cargar a LaTeX de esa manera, ¿no? Entonces, un poco con esto ya estamos viendo el detalle de cómo cargar figuras, ¿no? No sé si tienen hasta ahí alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. ¿Están ahí o ya se fueron? Sí, estamos acá. Seguimos aquí, profesor. Listo. Entonces ahora, por ejemplo, hoy día les voy a dar voy a colgar una tareita. Si ustedes se dan cuenta, las figuras han sido colocadas una por una, ¿no? Hasta ahorita lo que tenemos es que la figura ha sido colocada una por una. Pero usualmente, ustedes han visto un montón de artículos de libros, aparece, ¿no?, una figura A, figura 2, que explica algo y dice la figura 2A, la figura 2B y 2C o 2D. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso va a ser, digamos, un motivo de un trabajito pequeño de investigación. Digamos, ahí se utiliza ya otro paquete, o sea, por defecto hemos cargado Graphics, ¿no? Graphics nos permite incluir figuras, pero ya para hacer eso utilizamos o el paquete MiniPage o el paquete Subfigure, ¿no? Esos paquetes son los que se trabajan por defecto. Y un poco la forma de obtener la ayuda de esos paquetes es yendo, una de las alternativas es irnos, pues, al Google, Subfigures LaTeX. Y más que todo, yo les recomiendo que vayan al CETAN, ¿no? Para tratar de coger el paquete en sí. ¿Se dan cuenta? Yo he puesto Subfigures LaTeX CETAN. Si no pongo CETAN, realmente me va a llevar ya a publicaciones de alguien que me dice cómo colocar subfigures, y puede ser, y van a tener que verlo necesariamente. Pero si ya coloco CETAN, me lleva al paquete oficial Subfigure. Es una forma de llegar al paquete, que hay varias opciones, ¿no? Y aquí, como siempre, lo único que ustedes se van a concentrar, acuérdense que ustedes tienen, al haber instalado el TextLive 2020, ustedes tienen la última versión de este paquete, así que no tienen que descargar el paquete. Si voy acá, es para buscar su documentación. Justamente su documentación, que me indica cómo trabaja el tema de las subfiguras. Acá está, ve, figura 1, acá hay dos figuras lado a lado. ¿No? Y entonces él me explica aquí cómo voy a realizar en mi documento, si quiero, cómo voy a incluir esas figuras. Esa es una opción. De acuerdo al paquete Subfigure. Entonces, esta es la tarea usual que van a hacer como personas que van a trabajar en LaTeX. Siempre van a estar haciendo este viaje al CETAN, que es en realidad la forma más sencilla de encontrar, fíjense, la documentación. Porque ustedes en la instalación que han hecho tienen toda esta ayuda. Por ejemplo, acá si ustedes quieren algo rápido, les dice cómo colocar las figuras así, ¿no? Primera figura, tercera, cuarta figura. Entonces ya tiene la forma. Ahora, otra alternativa, si no tuvieran conexión a Internet, qué es lo que pasaba en laboratorio de electrónica, porque nosotros en laboratorio de electrónica no teníamos conexión a Internet. Como ya se había instalado el TextLive, nosotros vamos a ir, de acuerdo a la carpeta donde hemos instalado el TextLive, que en mi caso ha sido en D, TextLive, acá, aquí, y en realidad aquí tengo todo. O sea, en esto tengo todo.
Una opción es buscar acá, ¿no? O sea, dentro de esa carpeta de tecla y pongo subfigure, porque nadie se va a, digamos, acordar dónde está esto. Entonces aquí va a empezar una búsqueda en toda la carpeta de instalación. Y luego de esto yo tengo que asegurarme de irme a la carpeta donde diga algo de doc. O sea, va a aparecer en algún momento aquí una carpeta que dice doc, ¿de acuerdo? Y en esa carpeta doc voy a encontrar justamente, digamos, la ayuda referente a este paquete subfigure si eligiera yo este paquete subfigure para hacer el trabajo que me han dado, porque hay tres opciones, subfigure, subfig y mini page, que también son opciones válidas para hacer justamente el detalle de colocar las figuras. La idea de colocar subfiguras, o sea, si yo coloco acá una figura 2, A y B, es que cada figura va a ser referenciable, ¿no? Porque yo en la redacción puedo decir en la figura 2A, en realidad acuérdense, yo no pongo 2A, yo referencio a la figura que está en la posición A con su etiqueta, o sea, va a tener su etiqueta cada figura. Es un poco el detalle, porque ya tienen que estar acostumbrándose a ustedes justamente a manejar estos paquetes, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la manera de encontrar la ayuda en el CETAN, que es, digamos, de repente si están conectados a internet, que vieron que es la forma más sencilla porque simplemente coloqué subfigure CETAN y ya de frente llegué a la ayuda, o la otra forma que en verdad que me parece un poquito más complicada es buscándolo en nuestros directorios. Ya poco a poco se van a acostumbrar a dónde están estos benditos archivos. Por ejemplo, aquí ya lo tengo, fíjense acá, ya lo encontró. Aquí está subfigure, txmf, this doc. Si hago doble clic acá y acá está la ayuda, la misma que acabamos de ver del CETAN. O sea, lo tenemos digamos, en nuestro directorio instalado y aquí nos muestra en la página 14 y ya nos muestra algunos ejemplos. Vamos de frente a la página 14, agarrar, como se dice, carnecita nomás para ya no estar de repente leyéndose todo esto. Ya son ejemplos de cómo utilizar. Acá vamos, aquí está, ¿no? Aquí hay 3 ejemplos. Entonces, usando estos 3 ejemplos, ustedes van a poder realizar el trabajo, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, en este caso las figuras no tienen el mismo tamaño. Esto es básicamente el código que tendrían que hacer, que utilizar. Está indicado todo ahí. Y este es un ejemplo un poco más avanzado, ¿no? Y acá hay un ejemplo digamos, sin subtítulos a las figuras, ¿no? De repente no quieren colocarle figuras, pero sí, esta sería la forma de hacerlo, ¿no? Cuando se refiere a los subtítulos, se refiere básicamente a cómo aparece en el índice, ¿no? Y eso sería interesante ver cómo también la lista de figuras, inclusive las figuras, en este caso 1 o 2, se puedan aparecer en el índice. Ahora, fíjense un detalle. Nosotros cuando veamos el estilo APA vamos a ver cómo es que nos dicen que deben salir las figuras, inclusive en el índice, ¿no? Porque de repente acá podemos colocarle A o B, o de repente tiene que salir como raíz de la figura, en este caso 23.1, 23.2. De acuerdo, este va a ser el trabajo. Ya les estoy indicando dónde van a encontrar un poco el tema de la ayuda para realizar el trabajo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes, Edwin. ¿Qué Dime. tal? ¿Cómo estás? Una pregunta. Bueno, yo trabajé una vez para un reporte de un trabajo y, bueno, quise colocar las subfigures en esa forma como tú me mencionaste, de que ponerle A, B, C. Tenía 3 subfiguras. Y cuando pasaba al otro ejercicio, seguía la misma notación, ya no me reiniciaba, ya no seguía de A, B y C, sino seguía A, B, C, D, E, F, G. O sea, no sé cómo sería estaba buscando la forma de cómo reiniciar y no lo encontraba, y bueno, eso es lo que me quedé en la duda, ¿no sabías cómo se podría generar eso? Básicamente, mire, la idea es que tenemos que entender un detalle importante. La cuestión es que ustedes trabajan en entornos. De acuerdo, siempre trabajamos en entornos. Eso acostúmbrense, por favor. Esto es lo que siempre se va a repetir en LaTeX. Beijing End. Ese es un entorno. ¿Está bien? El tema del al menos cuando se utiliza el paquete subfigure, dentro del entorno, porque se va a empezar con Beijing Figure, adentro se pone el subfigure. Entonces, en este entorno, digamos, primero por el Beijing Figure identifica el que ya es la tercera figura colocada, dirá 3. ¿De acuerdo? Por el Beijing Figure. Y adentro con el subfigure, como esté configurado la clase, porque eso va a depender cómo configuraron la clase, que por defecto son letras, o sea, adentro sale A, B, C.
Cuando vas a otro entorno, y en este caso empezarías, ¿de acuerdo? Empezarías ya con otra letra o con otro número, porque esto era 3, esto era 4, y adentro automáticamente debería reiniciarse la numeración A y B. No debería seguir. Por eso digo, tienes que asegurarte de trabajar siempre en entornos para que justamente no pierdas el control de eso. Esa es la forma. Sí, Sí. también lo utilicé de esa forma, traté de cerrarlo de esa forma, pensaba que era Beijing y en figura, pero siempre me generaba ese conflicto, tenía de nuevo el inicio, yo pensaba también ese misma, así como tú lo que estabas explicando, pensaba de esa misma forma. De ahí ya no traté de explorar más porque el tiempo se me había... Claro, yo he hecho, por ejemplo, algo para escapar de eso, se hace algo un poquito, se fija contadores. O sea, lo que haces es, en este caso, si es que no puedes hacerlo dentro del entorno, hay un comando que es setCounter. Entonces tú fijas un contador, ese contador lo utilizas adentro y luego cuando sales lo reinicias al contador. Es un poquito detalloso eso porque ya el detalle, ¿saben cuál es de esto? Es que al final escapas ya a las particularidades de la plantilla. Son cosas ya muy, ya digamos, tú tomas mucho control de eso, cuando en realidad la idea es que la plantilla tome el control y tú solo te dediques a generar contenido. Entonces, eso por ejemplo, aplicado eso de fijar contadores y reiniciarlo, lo he fijado en la plantilla de sílabos que tengo, ¿no? Pero ya lo tengo como plantilla, entonces ya los contadores se reinician donde debe reiniciarse de tal forma que para un usuario simplemente le digo, mira, acá está la plantilla, acá pones tu contenido y listo, ¿no? Olvídate del resto. Pero sí se puede hacer, digamos, configurando contadores. También lo vamos a ver, digamos, en un poquito al final para ver cómo se fija esos contadores, ¿de acuerdo? Bueno, Ok, entonces gracias. vamos a... Ya, miren, aquí hay otro detalle. Para continuar, acá se ha comentado estos de acá, que básicamente, como les digo, usualmente no se hace así actualmente. Este tipo de cosas de márgenes, ancho de texto, altura de texto, margen de página impar, margen de página par, ¿de acuerdo? Se maneja más en la plantilla. Obviamente, si yo habilito esto, van a ver que hay cambios acá, pero eso no es lo importante. Otra cosa importante, que sí considero importante, es respecto a la profundidad de numeración. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes van a usualmente no usar lo que es las secciones, en artículos se usan secciones, y subsecciones y parágrafos. Por ejemplo, acá tengo una subsección, este sería un segundo nivel. Por acá tengo un tercer nivel de subsección, ¿de acuerdo? Y parágrafos, digamos, es otro nivel. Y el subparágrafo es otro nivel de subsección. Ahora, fíjense, cuando nosotros hemos compilado este documento, vamos a ubicar esta parte de acá. Por ejemplo, aquí. Si ustedes se fijan, tengo la sección 2, que debe estar aquí a una parte, más arriba, aquí, que es justamente esta parte de acá. Sección 2 estilos, bueno, sección estilos, la numeración es automática, acuérdense. Y luego tengo subsección más estilos, que debe ser, como está dentro de estilos, debería ser 2.1. ¿No? Es 2.1. Luego está subsección mucho más estilos, que debe ser 2.1.1, ¿no? Tal cual. Y luego está, después de la subsección, ya no puedo colocar subsección, ya no existe eso. Lo que existe es parágrafo. ¿De acuerdo? En este caso, el parágrafo acá le he puesto prueba de parágrafo y un texto dentro de ese parágrafo y luego un subparágrafo que existe, esto es ir más profundo, ¿no? Pero como se han dado cuenta, no existe numeración. Entonces, esto se configura, eso es la profundidad de la numeración, se configura justamente con el comando, acá que está arriba, que lo he comentado, la profundidad en este caso, setCounter, digamos, profundidad de numeración de secciones, ¿no? Section Numeration Depth. Si yo ahora compilo, vamos a ver que ahora sí aparecen los números en esos elementos, que no es muy usual, ¿no? Pero a veces nos piden, por ejemplo, algunos formatos, no tanto que aparezcan estos números, sino que aparezcan menos. Y justamente este comando controla eso. Como pueden ver, ahora sí ha aparecido todos los numeritos, ¿no? Se ve rarísimo, no es muy típico. Y de repente, si les dijeran que en el índice también deben aparecer digamos, a ese mismo nivel de profundidad, acuérdense que ahora están aprendiendo solamente 3 niveles, igual acá con este setCounter en el profundidad de la tabla de contenidos, toques Table of Contents 5, ya van a aparecer, digamos, también, no ese nivel, en verdad que no es mucho de mi estilo, ¿no?
no es adecuado, no lo considero adecuado, pero se puede hacer este detalle. Ahora, en la clase ya viene el defecto del indentado que está así, o sea, esto no lo podemos modificar acá. Tendríamos que meternos a la clase article y modificar eso para que de repente si me piden que esto sea alineado. Pero se puede controlar hasta dónde aparece tanto en la numeración en las secciones como en la numeración en la tabla de contenidos con estos comandos. ¿De acuerdo? Luego de que, digamos, tenemos los parágrafos, también tenemos el tema de los listados, o sea, las listas, las enumeraciones, las descripciones, que lo vamos a colocar acá. Imagínense que nosotros queremos hacer los famosos viñetas en Word, ¿no? Siempre usualmente usamos bastante las viñetas. Aquí en LaTeX estos son los entornos de lista. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, si no se acuerdan los comandos, obviamente la mejor ayuda es acá, pues LaTeX, ¿no? Yo podría, como le digo, usualmente no me acuerdo, acá digo entornos de lista y me acuerdo, ya tengo itemice enumerate. Por ejemplo, acá en itemice se pondrá, digamos, realizar el diagnóstico del, y bueno, aquí pongo un LDOTS. Para que siga, acá luego coloco aquí me está poniendo el modo matemático, no es el modo matemático, acá pongo /item, para no escribir pongo item, vamos a colocar Lipsum, para colocar parágrafo 1, 2 oraciones, y luego acá vuelvo a colocar ítem, y vuelvo a colocar un texto tonto, que sería el parágrafo 45, las 4 y 5, no sé. Hay otro detalle, por ejemplo, en Lipsum, de acuerdo, en Lipsum solamente se puede colocar hasta 150 parágrafos. Coloca más que eso, no se van a notar ni un cambio, ¿no? O sea, los números de la cantidad de parágrafos existentes dentro de Lipsum son básicamente 150. Por ejemplo, esto es lo que ha salido, ¿no? Aquí tenemos algo parecido con el itemice. De repente ustedes acá quieren hacer otro nivel de lista, ¿no? Acá van en torno a lista, quieren seguir haciendo itemice y voy a copiar esto, voy a copiar básicamente nuevamente esto para rapidez y básicamente tendría un resultado ya de lista anidada, ¿no? Aquí. Y de repente aquí quieren anidar otra vez, lo voy a copiar, voy a hacer un control Z, voy a copiar esto y dentro de esto lo voy a anidar. Para que vean un tercer nivel de anidación. Bueno, eso es básicamente lo que se puede hacer con el itemice, ¿no? Si ustedes dan cuenta, se puede anidar siempre terminando, empezando y terminando, ¿no? Igual pasa si yo copio esto de acá para ver en el caso de enumerate. Aquí le he copiado y lo único que voy a hacer acá es cambiar enumerate. Cambiando enumerate, obviamente aquí para que no se... Si empieza, tiene que terminar. No, vamos a decir que acá empieza y este begin termina acá. Y adentro puedo colocar, si quiero, listas, ¿no? Itemice me refiero. Y esto también es algo válido. Básicamente, ¿no? Acá, por ejemplo, esta parte de acá es el 1, ¿no? Realizar el diagnóstico es la parte de enumerate, pero dentro de eso he metido otro enumerate que por defecto, si ustedes no hacen nada, viene con las letras A, B, C. Y dentro de eso he metido un itemice. Podrían colocar un enumerate. ¿De acuerdo? Podrían colocarle un enumerate y obviamente veremos que sale nuevamente, pero el 1, digamos, ya con paréntesis. Entonces, estas opciones que estamos viendo de las listas, de los entornos de lista de LaTeX son opciones por defecto. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren cambiarlo, hay comandos opcionales que se pueden emplear o si no hay un paquete específico para ya hacer cambios un poco más especializados, que es el paquete enumerate. O sea, hay un paquete que alguien ha realizado, que ya cargamos en el preámbulo y con eso podemos hacer cosas de repente un poco más particulares respecto a los entornos por defecto que nos trae la clase o LaTeX en sí, ¿no? Ese es un poco el manejo también de esto y igual en el trabajo se les va a dejar justamente trabajar con el paquete enumerate que me permite justamente configurar algunas cosas adicionales respecto al LaTeX, ¿no?
Bueno, eso es básicamente lo que se puede presentar hoy. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. Y traten, por favor, de instalar el TextLive. ¿Todos ya lo tienen instalado el TextLive? Sí, ya lo tenemos instalado. Porque inclusive cuando utilicen el Lix, que es un editor casi gráfico para LaTeX, también van a tener que, digamos, tendrían mejor desempeño si debajo de eso tienen el TextLive, ¿no? Profesor, y disculpe la pregunta, ¿y los que tienen el Test Studio, se puede trabajar igual o tiene una ventaja el Test Live? No, o sea, el TextLive deben tenerlo al margen del Text Studio, debes tener el TextLive. O sea, instalar LaTeX no es instalar el Text Studio, el TextMaker, el TextWorks, no. Ya se explicó eso en la primera sesión, que básicamente debajo debe haber un motor, y el motor es TextLive, una distribución de LaTeX completita, o MikTeX, y encima ya tu panel. Miltex. Sí, eso ya está instalado, ¿eh? Si tú Miltex, tienes el pero primero MikTex se no hay instala eso, problema, y después el Text Studio justamente. encima. Claro, Claro, y ese como, se instala después, el segundo. claro, el segundo para que haga el enlace justamente a los paquetes y todo eso. Claro. Sí. Hay un detalle importante ahí, ¿no? Y por eso le digo, es bueno tener una buena instalación en este sentido, o el MikTeX o el TextLive, ¿de acuerdo? Y encima instalar ya cualquier otro editor de su preferencia. Listo, entonces, ahí terminaríamos, ¿de acuerdo? Ya que no hay preguntas. Y traten de avanzar. Ahorita voy a colgar una tarea para simplemente las subfiguras y aprovechar también para colocarles el manual de APA. Acuérdense, sería recomendable que instalen el Zotero. Les ruego que instalen el Zotero y que ya se creen su cuenta ahí, es gratis. Y les aseguro que en un par de meses van a estar pagando sus $20 para subir a un almacenamiento de 2 gigas porque se van a quedar cortos con los 300 megas que les da Zotero. Y no es caro, $20 al año, creo. Bueno, entonces ahí nos quedamos. 2, 4, 5 para tomar la asistencia un momento. Ingeniero, Dígame. buenas noches. Por favor, ¿me podría agregar a Classroom? No estoy Si me agregado. escribes tu correo. Ya le envié ¿Estás un inscrito en correo. el curso? Sí, estoy inscrito. Pero si no te inscrito es porque no estás en el listado. Sí, ingeniero, yo me he inscrito, ya me envió todo para poderme suscribir a su curso. Entonces, al correo, básicamente acá escribe tu correo Ya. para poder compartirte el material por Classroom, no sé si es un correo de Gmail. Ya. Ok, ingeniero. Antes de que cierre la sesión, Ingeniero, escribe. Dígame. ingeniero, usted dijo que no había necesidad de estar en Classroom cuando estábamos en el Moodle, por eso es que en Sí, mi claro, caso no, no es. claro, es el compañero que ha hablado es que no tiene correo institucional. Allá en nuestro caso no hay necesidad de estar en Classroom, entonces. No, es lo mismo, se reparte igual el mismo material en 2 plataformas porque hay personas que no pueden acceder al Moodle, ¿no? Ingeniero, sí Ya. tengo correo institucional, pero no me aparece el Classroom. Claro, es que el aula virtual para estudiantes todavía no está habilitado y hay por ahí dificultades. Por esa razón está usando el Classroom, con su correo Gmail normal o Yahoo o Hotmail o otro correo que tenga. Ya, ok, ingeniero. Ahí le envió. Mañana también vamos a tener clases ya con el grupo A y vamos a trabajar lo que son las tablas, ¿de acuerdo? Les voy a compartir también un libro que es solamente de tablas en látex. Está muy bueno. Yo les voy a presentar un resumen de lo que se puede hacer con tablas y más que todo trabajar con, digamos, un programita que te permite trabajar tus tablas en Excel, en OpenOffice o en LibreOffice, que nos va a simplificar muchísimo la vida. En realidad sí. Ya listo. Entonces, pusiste tu correo acá. Vamos a copiarlo antes de que cierre esto. Ya listo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ya, muchas gracias.